Hola, bienvenidos a Cuentos para Dormir. El cuento de esta noche es El niño que llevaba dos nombres, Pequeño Salvador en Figueroz. Una tarde de mayo en Carrer Monturiol, la luz entraba como miel. Era 1904, el 5 de mayo. En el segundo piso de una casa de piedra, una mujer llamada Felipa respiraba profundo. Acababa de dar a luz. Su esposo Salvador estaba de pie, mirando. El bebé dormía. Sus dedos eran como semillas, sus ojos cerrados como ventanas de secretos. El padre tocó su frente. La frente era cálida. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó la madre. Hablaba en susurro. Su voz era suave como algodón mojado. El padre sonrió. Una sonrisa larga. Salvador, respondió. Llevaremos el mismo nombre, el nombre que ya conocemos. Afuera, las campanas de la iglesia tocaban. Toc, toc, como latidos de Figueroz. Los vecinos oían ese sonido. Sabían qué significaba. Un bebé había nacido, un nuevo Salvador. Pero en la casa, madre y padre guardaban otro secreto. Un año atrás, otro pequeño Salvador había vivido en esa habitación. Duró poco, se fue al cielo cuando tenía pocos meses. Los padres no sabían qué hacer con ese dolor. Entonces decidieron, el próximo hijo tendría el mismo nombre, como si el amor nunca desapareciera, como si los nombres pudiesen traer de vuelta a quien se fue. Esa noche, el bebé dormía en una cuna de madera. Las sábanas olían a lavanda. La habitación olía a polvo antiguo. El pequeño Salvador tenía dos vidas en su nombre. Una era suya. La otra era un sueño. El sueño de sus padres de no perder nunca lo que ya habían perdido. 6 años pasaron. El pequeño Salvador caminaba por Figueroz. Sus pies conocían cada piedra, cada esquina, cada sombra bajo los árboles, pero no caminaba como los otros niños. Se detenía, se quedaba mirando. Una hoja caída, una araña en su red, una pared con grietas. «Mira cómo la luz toca eso», decía. Sus amigos no entendían. Querían jugar a la guerra, querían correr. Salvador quería estar quieto, dibujando, un carboncillo en la mano, un trozo de papel. Eso era todo lo que necesitaba. En la escuela, el maestro era un hombre de pecho ancho, barba negra, manos ásperas. Dibuja una casa, pedía. Los niños dibujaban casas normales, líneas rectas, puertas cuadradas, ventanas en orden. Pero cuando Salvador dibujaba, la casa no tenía orden. Las ventanas flotaban, las puertas estaban torcidas, el tejado no era un triángulo, era un ala de pájaro. El maestro miraba en silencio. «Dibuja como todos», decía. Su voz era como un martillo. Pero Salvador sabía algo que el maestro no sabía, que ver diferente no era un error, era un don. Su madre lo entendía. Felipa era devota. Iba a la iglesia cada mañana. Rezaba, pero cuando veía a su hijo dibujar, dejaba las oraciones. Se sentaba, observaba. «Mi pequeño», susurraba, «tú ves lo que otros no ven». Guardaba todos sus dibujos, los metía en una caja de madera, como si guardara tesoros, como si guardara pruebas de que su hijo era especial. Su padre, en cambio, gruñía. Él era abogado, un hombre de palabras precisas, de argumentos fuertes. «¿Para qué dibuja?», preguntaba. Un hombre necesita una profesión real, pero incluso él guardaba silencio cuando veía los dibujos. Algo en esos trazos locos lo tocaba, algo que no podía explicar. El verano de 1916, Salvador tenía 12 años. Sus padres lo llevaron a Cadaqués, un pueblo pequeño junto al mar. El viaje fue largo, 12 horas en tren, el paisaje cambiaba, las montañas se hacían más altas, el aire olía distinto, a sal, a algas, a tiempo antiguo. Cuando llegaron, el mar estaba allí, enorme, azul. No era agua, era un ser vivo.
respiraba, hablaba. Salvador la escuchó. Las olas sonaban como palabras en un idioma que no conocía. En Cadaqués vivía una familia amiga. Se llamaban Pichot. Ramón Pichot era diferente de los otros hombres de Figueroz. Había viajado a París, había visto cuadros nuevos, arte que no parecía arte. Cuando conoció a Salvador, lo observó en silencio. «Este niño», dijo, «este niño pinta con los ojos de un adulto». Ramón invitó a Salvador a su taller. Tenía carboncillos de diferentes durezas, papeles ásperos, suaves, negros, blancos. Ramón enseñaba viendo. No hablaba mucho, solo señalaba, mostraba y dejaba que Salvador aprendiera con sus manos. Una tarde, Ramón llevó a Salvador a una playa. No la playa donde jugaban los niños, una playa con rocas. Rocas enormes, grises, negras. Algunas parecían dragones durmiendo. Otras parecían máquinas de un mundo inventado. Salvador se quedó sin aliento. «Aquí», dijo Ramón, «aquí vive la verdad». Salvador se sentó en la arena. Sus pantalones se mojaron. El viento era frío, el sol era cálido. Ambas cosas al mismo tiempo. Tomó el carboncillo, tomó el papel y comenzó a dibujar. No dibujó las rocas, dibujó lo que las rocas le hacían sentir. Sus manos temblaban, sus dedos volaban. El carboncillo cantaba en el papel. «Shh, shh». Esas rocas raras nunca salieron de su memoria. Años después, cuando Salvador sería famoso en el mundo, seguiría dibujando rocas. Rocas con ojos, rocas que flotaban, rocas que soñaban. Pero todo comenzó allí, en Cadaqués, a los 12 años, con un trozo de carboncillo y un niño que finalmente había encontrado su hogar. Cada verano, después, Salvador volvía a Cadaqués. Las rocas lo esperaban, el mar lo esperaba, su taller imaginario en la arena. Ramón le enseñaba más, los ritmos. Las sombras, como una línea podría ser un grito, como un punto podría ser un corazón. Mientras tanto, en Figueroz, su fama de niño raro crecía. «Miren al pequeño Salvador», decían en las calles. «Ese que siempre dibuja, ese que usa ropa sin combinar, ese que habla de cosas que no existen». Pero su padre comenzaba a ver algo que no era rechazo, era orgullo. Cuando Salvador tenía 14 años, su padre hizo algo importante. Mostró los dibujos del niño en público. En 1918, en el Salón de Actos de Figueroz, las paredes se llenaron de sus obras, carboncillo, tinta. Cada dibujo era una puerta a otro mundo. La gente vino, miraron. Algunos no entendieron todo. Una noche, poco después, Salvador estaba en su cuarto. Dibujaba. Su madre entró. Felipa estaba cansada. Los años la pesaban. Pero sus ojos eran cálidos. Se sentó en la silla pequeña. «Cuéntame», pidió. «Cuéntame qué ves cuando cierras los ojos». Salvador dejó de dibujar. Miró a su madre y le dijo la verdad. «Veo a otro Salvador», respondió, «aquel que debía vivir, aquel que está en el cielo. Yo dibujo lo que él estaría pensando, sus sueños, sus ideas, el mundo que él hubiera visto si hubiera vivido». Su voz era muy pequeña, como un secreto que había guardado durante 12 años. Felipa lloró, pero no de tristeza, de alivio, de comprensión. «Ah», dijo, «entonces lo entiendo. Tú eres dos personas. Tú llevas dos vidas en una. Dibuja, mi pequeño. Dibuja por ti. Dibuja por él. Deja que viva a través de tus manos». Besó su cabeza. Su beso era como una bendición, como permiso, como amor sin condiciones. Desde ese momento, Salvador supo su verdadera tarea. No era ser abogado, no era ser como los otros niños, era ser el pintor de dos mundos, el que guardaba un sueño dentro del pecho y lo convertía en arte. En Figueroz esa verdad quedó guardada en el corazón, en la casa de Carrer Monturiol, en la memoria de una madre que lo permitió todo.
Cuando la noche llegaba a Figarós, el pequeño Salvador dormía. Su habitación era silenciosa, las ventanas eran cuadradas, las paredes eran simples, pero en sus sueños todo era diferente. En sus sueños dibujaba. Dibujaba rocas, dibujaba el mar de Cadaqués, dibujaba el rostro de su hermano del cielo, un rostro que nunca había visto, pero que conocía, porque llevaba su nombre, porque llevaba su sueño. Los dibujos nocturnos de Salvador eran secretos. Los guardaba en una caja. Los mostraba solo a su madre. Felipa los guardaba como si fueran piezas de eternidad, como si fueran pruebas de que el amor nunca muere, solo cambia de forma. Y así, la vieja ciudad también, despacito, despacito se quedó dormida. Buenas noches.